Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel Kinder Delice casero. Espero les guste, comenzamos. Aquí yo estoy agregando 1,25 tazas de azúcar y 3 huevos. Vamos a utilizar el batidor Globo, puedes utilizar batidora de mano. Agregamos 3/4 de taza de aceite, mezclamos para que se integre. Cernimos 2,5 tazas de harina y también vamos a cernir la cocoa en polvo. Son 3/4 de taza. En la descripción del video te voy a dejar las cantidades y los ingredientes. Es muy importante cernir porque la cocoa en ocasiones hace muchos grumos, entonces así tenemos una mezcla homogénea. Vamos integrando y vamos a estar alternando leche y harina. Vamos a agregar la mitad de la leche, es 1 taza, y 1 cucharada de vainilla. Y vamos a integrar poco a poco. Vamos a agregar lo restante de la harina. Vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo para hornear y 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Mezclamos. Y vamos a agregar lo restante de leche. Vamos a agregar 1,25 tazas de agua muy caliente, con mucho cuidado para que no se vayan a quemar, y vamos integrando poco a poco hasta que tengamos una mezcla homogénea, que esté bien mezclado. Solamente batimos lo necesario, no hay que batir de más. Raspamos las paredes y el fondo para ver que esté todo bien integrado y no haya grumos. Yo voy a utilizar un molde cuadrado, pero si tienes un molde rectangular, mucho mejor. Este molde mide 23 centímetros de cada lado. Horno precalentado 180 grados centígrados por 55 minutos a 1 hora. Ya que salga limpio el palillo, ya está listo. Vamos a realizar el jarabe para humedecer el pastel. Agregamos 3/4 de taza de agua, 1/3 de taza de azúcar y 1 cucharadita de cocoa en polvo. Lo vamos a llevar a hervor. Ya que hirvió, vamos a dejar enfriar. Y aquí ya estoy desmoldando el bizcocho de chocolate. Cortamos la parte de arriba y vamos a dividirlo en 2 partes. Y vamos a humedecer con el jarabe.
Comenzamos con el relleno. Yo estoy utilizando 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente y 1/3 de taza de leche condensada. Vamos a batirlo para que se integre hasta que no tenga ningún grumo. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Saludos y bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Ya que vemos que ya no hay grumos, así se ve con esta consistencia, se lo vamos a ir a agregar al bizcocho. Si quieres que te quede como una firmeza más en el relleno, puedes agregar crema chantilly ya batida y vas a tener un poco más de consistencia. Pero este relleno queda muy rico, así como está. Agregamos la siguiente capa. Por igual manera vamos a humedecerlo con mucho cuidado, como está muy tierno el pastel, puede ser que se rompa. Aquí vamos a ir cubriendo el exceso, quitando el exceso de las orillas. Y por último seguimos humedeciendo el bizcocho. Lo llevamos a refrigerar por 2 horas. Comenzamos con la cobertura. Aquí tengo 300 gramos de chocolate con leche y 50 gramos de mantequilla. Yo, como no tenía semi amargo, estoy agregando una cucharada de cocoa en polvo y agregamos una taza de crema para batir caliente. Batimos hasta que se integre. Vamos a cortar las orillas porque son las que no quedaron muy parejas. Yo en todas las orillas voy a agregar papel encerado, pero si tienes una rejilla puedes utilizarla. Aquí está la preparación de la cobertura de chocolate y vamos a cubrir el pastel. Vamos a ir cubriendo poco a poco las orillas. La cobertura está fría. Como está haciendo calor, pues no tengo el problema de que se endurezca. Vamos agregándolo por las orillas. Esto es para no utilizar tanto el chocolate. Pero con la rejilla también puedes utilizarla. A mí porque me da miedo que al transportarlo de nuevo hacia el cartón, hacia la base, pues se vaya a romper el pastel porque sí está pesadito. Yo lo llevé a refrigerar por 1 hora y así vamos quitando el papel encerado de las orillas. Tú puedes dejar más bajito el pastel, que no sea muy alto, para que le dé más parecido a un Kinder Delice. Aquí yo lo metí al refrigerar, ya tiene una consistencia más firme y vamos a agregar el decorado. La cobertura la puse en una pequeña bolsita
no me gustó mucho. Vamos a ir quitando con la misma espátula. No me gustaba cómo quedaba. Y volvemos a borrar, a alisar un poco. Y ahora lo hacemos de esta manera. Hasta que nos quede como nos vaya a gustar. No me gustaba y no me gustaba hasta que más o menos me gustó. Vamos a partir este pastel Kinder de Liz. Como el bizcocho de la parte de arriba pues es más pesado y más con el líquido que uno lo humedece, pues se salía el relleno y por eso nos quedó muy poquito. Queda delicioso, si tiene el sabor a Kinder de Liz. Espero te hubiera gustado este video. Nos vemos en el próximo. Gracias.